Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches en el horario que usted esté viendo este video. El día de hoy, en colaboración con la Gerencia Regional de Educación Cusco y el Círculo de Estudios Psicofaes, vamos a presentarles el tema del autoconcepto. Esta va a ser dirigido por mi persona, Ana Quistejara. El tema de hoy día es el autoconcepto. Para ello vamos a tener un índice. Primero hablaremos acerca de lo que es el autoconcepto, seguido del desarrollo de lo que es el autoconcepto, algunas características, modelos, etapas y finalmente lo que son dimensiones del autoconcepto. El día de hoy vamos a tocar una dinámica que es rosas y espinas. Este es como una dinámica rompehielo que pueden utilizar en su institución educativa, en su trabajo, en cualquier otro lugar. ¿De qué trata esto? ¿No? Como dicen los objetivos de trabajar la empatía, la escucha activa, la confianza, brindar oportunidades a las personas de poder compartir algunos aspectos positivos que serían las rosas o algunos aspectos negativos que vendrían a ser las espinas. Lo que busca en sí es fortalecer las relaciones de integración a nivel grupal más que todo. ¿Qué debemos hacer en esta dinámica? Formar un círculo con todos los presentes y hacer que cada uno de ellos nos regale una rosa y una espina, es decir, algo positivo de él y algo malo de él. Y luego simplemente es como compartir. Cada uno debe elegir algo bueno y algo malo con que compartir con el grupo. Es solamente para conocerse nada más. Y eso sería como un romper. Ahora, vamos a hablar acerca de lo que es el autoconcepto. Y en sí, ¿qué es el autoconcepto? Nos dicen en sí que el autoconcepto es un constructo que lo vamos a definir como aquellas percepciones que el individuo tiene sobre sí mismo, las cuales se van a basarse en las múltiples experiencias que han tenido a lo largo de su vida, en lo cual ha contribuido la sociedad, las personas que los rodean. Esto ha hecho que se forme una propia conducta, una forma de ser en la persona. En resumen en sí, el autoconcepto va a ser el concepto que un individuo tiene de sí mismo con respecto a su físico, al aspecto social y al aspecto espiritual. Y ahora veamos lo que es el desarrollo del autoconcepto. Y en sí, ¿qué es el desarrollo del autoconcepto? ¿O cómo se desarrolla el autoconcepto? En primer lugar, el autoconcepto no es heredado, no lo heredamos como nuestra herencia genética, nuestras características, nuestros rasgos, entre otros, sino que este se va a ir acumulándose desde el momento en que nacemos. Es prácticamente gradual, va en secuencia desde que el niño nace, va percibiéndose cómo los demás lo ven y esa percepción es la que él va absorbiendo y en base a esto va formando su propio concepto, un concepto de sí mismo. Bien, ahora vamos a ver cuál es la importancia del autoconcepto dentro de la adolescencia. Se dice que la adolescencia es una etapa bastante crítica y diferente a otras etapas evolutivas del ser humano. Y es porque en esta etapa se presenta una crisis de identidad en lo que es sexo, género, en los estereotipos que maneja la sociedad. Si eres niño o varón, te comportas así. Si eres niña o mujer, debes comportarte de esta manera. Entonces, hay una crisis entre lo que él quiere hacer y lo que la sociedad le dice que debe hacer. Además, se presenta la crisis en donde soy un niño o soy un adulto. Entonces, es una etapa bastante crucial. Y ahora, un rol importante que juega el autoconcepto, que sería considerado también como el desarrollo de sentido de la propia identidad. Un adolescente que tiene un buen autoconcepto tiene una adolescencia bastante tranquila, relativamente fácil, a diferencia de aquel adolescente que tiene pues un autoconcepto muy, diríamos así, no definido, bajo. En sí se va a tratar solamente de sujetar a los moldes que le presenta la sociedad, de hacer todo
agradable a lo que la sociedad espera de él. Ahora, pasemos al siguiente. Hablemos acerca de algunas características del autoconcepto. La primera característica es que es organizado. ¿Por qué? El autoconcepto se va a ir formando desde que uno es pequeñito, desde que es niño hasta que es adulto, inclusive hasta que seamos ancianos y finalmente fallezcamos. Y es así, de forma gradual, se va formando poco a poco con todo aquello que nosotros percibimos de la sociedad. La siguiente característica es que es multifacético. ¿Por qué multifacético? Como diciendo, una faceta. Porque somos diferentes. Un momento dado somos yo, docente, yo, hijo, yo, hermano, yo, tío, yo, sobrino, yo, amigo. Y tenemos 1000 facetas para comunicarnos con cada una de estas personas. Ahora, la siguiente es estable. El autoconcepto se forma estable. ¿Por qué? Se va formando como un árbol con un cimiento, que es aquellos perceptos que tenemos desde la infancia, y se va a ir formando gradualmente. Entonces se establece a lo largo del tiempo. Lo siguiente es que es experimental. ¿Por qué experimental? Porque vamos a ir experimentando cambios a lo largo de la vida. Lo mismo con lo que es el desarrollo del ser humano. Ahora, la siguiente característica es que es valorativo. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a valorar, pero en relación a nuestras percepciones, a la percepción que los demás tienen de nosotros. Y la última característica, pero más importante, es que es diferenciable. El autoconcepto es neto, es nuestro y es único en sí. Y nadie de la sociedad va a tener ese concepto que nosotros tenemos. Entonces, es muy diferente. Continuemos con lo que son los modelos multidimensionales. Dentro de ellos tenemos el primero, que es de factores independientes, el cual supone de que el autoconcepto no se correlaciona con ninguno de los factores, es decir, es simplemente independiente. El siguiente modelo nos dice que es de factores correlacionados, es decir, que los factores del autoconcepto sí se correlacionan entre sí. Y el tercer modelo nos dice que es multifacético. Y como dijimos, ¿no? Tenemos varias facetas. A eso se refiere. El cuarto modelo nos dice que es un multifacético pero taxonómico, es decir, tiene varias facetas, pero está ordenado esquemáticamente y se diferencian, cada faceta con sus propias características. El siguiente modelo es el modelo compensatorio. Y este prácticamente apoya la existencia de una faceta general del autoconcepto en el cual se van a integrarse las facetas más específicas, es decir, aquellas que más vamos a utilizar. El siguiente modelo es el modelo de factores jerárquicos, es decir, el autoconcepto se va a formar en base a aquellas que tienen mayor importancia para el individuo. Si digamos, esto lo vamos a ver más adelante, pero ya podemos ir mencionándolo. Si le importa más el aspecto físico, lo pondrá en un punto más alto. Si le importa el aspecto más educativo, lo pondré en un aspecto más por encima. Entonces, se va a ir formando así. Es por eso que nos dice que es de factores jerárquicos. Ahora, vamos a ver acerca del siguiente. Bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que son las etapas en la formación del autoconcepto. Y cuando hablamos de las etapas, en sí vamos a tocar 3 etapas. La primera etapa que habla de lo que es la etapa existencial o, de la persona o del ser humano en sí mismo, pero primitivo, que va a abarcar desde el nacimiento, donde prácticamente la persona no tiene pues una percepción amplia, que se podría decir, del concepto que los demás tienen de sí mismo. Entonces, por eso se relaciona a la parte primitiva que tiene el ser humano. Luego vamos a la siguiente parte, donde es de sí mismo, pero exterior. Y esta segunda etapa prácticamente comprende desde los 2 hasta los 12 años, prácticamente donde el niño ya tiene razón de sí, pero prácticamente muy banal, y solamente se centra en lo de afuera, en lo que recibe,
y en lo que tiene. Y luego va a la tercera etapa. En esta tercera etapa, prácticamente que se denomina de sí mismo interior, es cuando ya se analiza, ya uno llega a la adolescencia, llega a analizarse, a percibirse, y es cuando se hace uno más consciente prácticamente. Ya no es mucho de que, las cosas que tengo por fuera, sino las cosas que yo tengo por dentro. Y esto más que todo se consolida cuando es en la madurez, en la adultez. Sí, esos son los tres. Listo, vamos a pasar a la siguiente, que vendría a ser prácticamente las dimensiones del autoconcepto. Y cuando vamos a hablar de dimensiones, pues simplemente nos referimos a 4 dimensiones. El aspecto físico, el personal, social y finalmente el académico. Hablando de lo que es la parte académica, pues se va a darse netamente en lo que es educación, las notas, el aprendizaje, entre otros. Y es que hay muchas personas de que simplemente ponen su autoconcepto en esta dimensión. Luego tenemos el aspecto social. El aspecto social es de cuánto nos comunicamos con los demás, cómo nos persiguen nuestros amigos, nuestros familiares, entre otros. Y el familiar se desglosa un poco de lo social, pero tiene que ver mucho en su forma de ser hermano, padre, hijo, y es algo más íntimo. Y la parte física, el aspecto físico, cómo me ven, cómo me veo, cómo me percibe la sociedad. Y finalmente tenemos acá una dinámica que es para cerrar. Esta se llama La película de mi vida y es una de las mejores dinámicas, se podría decir, ya que en esta dinámica nos vamos a poner a ver algunos aspectos de la vida de la persona desde el inicio hasta el final, porque esta dinámica busca de que la persona nos cuente su vida, desde sus raíces hasta dónde está. ¿Esto con qué? Con el fin de ver cómo fue su pasado, cómo es su presente y más o menos cómo se proyecta al futuro. Para esta dinámica lo que tiene que hacer la persona encargada o la persona que dirige es darles una consigna, darles la consigna de que la persona tiene que responder algunas preguntas. La primera pregunta a la que tiene que responder es, ¿qué tipo de película es? ¿Es de acción, drama, romance? ¿Qué tipo es? Ahora, la siguiente pregunta que debe responder es, ¿quién es el actor principal? ¿Quiénes participan? ¿Quién está mirando la película? Quizá él lo cuente como si él fuera el que está mirando la película. Entonces, estos aspectos son muy importantes. Ahora, también se le debe decir que responda a las preguntas de qué sensación, qué emoción acompaña esta película, qué quiere que produzca en el público. Y finalmente, ¿qué título tiene? El participante tiene que darle un título. Y el título es algo que, no importa qué se le haya ocurrido, pero va a denotar aquello que ha marcado su vida en sí. Entonces, la película de mi vida es una de las dinámicas que nos ayudan a ver prácticamente todo el panorama de la vida del participante y nos ayuda a ver qué autoconcepto tiene él de sí mismo frente a la sociedad. Y con eso pues cerraríamos esto de lo que es el autoconcepto, de la percepción que tenemos nosotros como personas con respecto a la sociedad, o bueno, aquellos conceptos que han sido introducidos, almacenados, interiorizados dentro de nosotros y que ahora son parte nuestro. Muchas gracias. Y finalmente quiero despedirme con esta frase de Eleanor Roosevelt que nos dice que nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Recuerda que eres tú quien decide sentirse o no inferior. Muchas gracias.